¿Qué tal? Mi nombre es Diego y este podcast es otra expresión de mi ego. Para el siguiente audio me di la tarea de compartir un fragmento del libro Miedo a la Libertad, de Erich Fromm. Para ello, el autor que comparte su análisis acerca de la situación del ser humano en la historia moderna con respecto a la libertad ha sido de gran influencia para las preguntas que muchos se han hecho probablemente durante una crisis existencial. ¿Qué es la libertad? ¿Somos libres acaso de nuestros propios deseos? ¿Elegimos ser lo que somos o alguien más nos construye? He observado cómo hay deseos que se convierten en una carga. Muchas ocasiones el deseo consume al mismo individuo, hasta perderse en falsas ideas sobre que en ellas encontrará el éxito, la felicidad, el amor, el mismo placer. Esto de igual modo me hace preguntarme, ¿uno es lo que otros le han dicho que debe ser y hacerse o es a partir de la libre elección? Claramente el concepto es mucho más difícil de definir cuando hablamos de voluntad y el impacto que tiene en la experiencia humana. Para Fromm, la respuesta es mucho más compleja, puesto que la libertad se presenta como un problema psicológico, derivado de sus vínculos sociales tradicionales, el consumo y la estandarización cultural. Esta es otra expresión de mi ego. Si alguna vez te preguntaste qué sucede con la libertad, quizá este podcast responda un poco a esas preguntas. Capítulo 1. La libertad como problema psicológico. Durante la historia moderna, americana y europea, se presencia un gran anhelo por alcanzar la libertad, económica, política y espiritual. El anhelo de aproximación a la plena realización era cada vez más intenso, pues a partir de los acontecimientos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se consideraba como la libertad definitiva, esto entre comillas, ya que se creía que después de estas guerras ya no habría nada por qué pelear o sufrir, y lo único que había por hacerse era ver florecer a una nueva humanidad, libre. No obstante, el surgimiento de nuevos sistemas y las democracias ya existentes se hacían aún más poderosas, lo cual, en esencia, dichos sistemas se apoderarían de la vida social y personal del hombre. Lo que se creía como libertad definitiva no fue más que un engaño, pues las guerras como las crisis financieras siguieron sucediendo con regularidad. Es decir, seguimos siendo esclavos. La diferencia es que la organización, la economía, es otra. No solo somos esclavos, no lo sabemos. Por otro lado, la existencia de factores psicológicos, económicos e ideológicos son los que constituyen nuestra personalidad, o bien la estructura del carácter del hombre. En el caso de los factores psicológicos, es importante conocer las aportaciones de Sigmund Freud sobre el inconsciente. Lo que menciona el autor es que muchas de las conductas humanas se ven determinadas por fuerzas irracionales, o bien el inconsciente. Tales fuerzas irracionales constituyen reacciones a las influencias ejercidas del mundo exterior, especialmente durante la infancia. Para ejemplificar lo que menciona Freud en cómo opera dicho inconsciente en la personalidad, se presenta el siguiente esquema de un iceberg. Como se puede observar, la punta del iceberg representa el superyo. Esta entidad psíquica tiene un fin último muy concreto: velar por el cumplimiento de las reglas morales. Este propósito no es nada fácil de llevar a cabo, porque por una parte tenemos al ello, que es la parte más profunda del iceberg, en donde no se puede ver a simple vista. Es la que busca el placer inmediato, se rige por lo instintivo, por esas pulsiones más primitivas de nuestra esencia, y contra las cuales solemos luchar a diario. Y asimismo encontramos el yo, o también conocido como ego, quien se encarga de equilibrar al ello y el superyo a través del concepto de la realidad que se tiene de sí mismo. Con todo esto que te estoy diciendo, la libertad de entrada ya se ve limitada, puesto que la sociedad debe domesticar aquellos impulsos biológicos. Y si lo piensas con detenimiento, es bastante razonable. ¿Te imaginas un mundo donde no hay reglas y todos hacen lo que quieren con el fin de únicamente tener placer sin importar la moralidad? Esto representaría un peligro para todos. En ese caso tendríamos que volver a comportarnos
como en una época donde el hombre se organizaba en tribus para hacerse de los bienes de otra tribu, en una época donde el hombre era únicamente instintivo y primitivo. Es por ello que la sociedad purifica y modera aquellos impulsos, lo cual esta represión posteriormente tomaría forma a una tendencia de valor cultural, es decir, a una conducta civilizada, denominada como sublimación. Tal es el caso de una persona con alto grado de agresividad, que practica deportes de contacto físico como el box o artes marciales mixtas, donde golpear al otro es el objetivo en sí. Freud estudia al hombre en sus relaciones con los demás, pero ¿te has cuestionado quién regula dichas relaciones sociales? Erich Fromm menciona que estas relaciones son similares a las de orden económico, características del hombre en una sociedad capitalista, debido a que el mercado regula el intercambio de satisfacciones de necesidades biológicamente dadas. Asimismo, Fromm observa cómo las relaciones con otros es un medio para un fin y nunca un fin en sí mismo. Es decir, la sociedad básicamente ha tenido la función de reprimir, como crear pasiones, angustias y la misma naturaleza del hombre, lo cual se puede decir que esta es un producto de la cultura. Las relaciones y la forma en cómo nos percibimos como individuos es el producto de fuerzas económicas que buscan llenar al hombre de bienes materiales, que cada vez lo alejan más de su autonomía, realización y el verdadero placer. Así pues, en el estudio psicoanalítico nos encontramos con el término de adaptación dinámica, la cual refiere a un factor dinámico de la estructura del carácter o la personalidad, que surge cuando aparece una nueva hostilidad reprimida o nueva angustia. Lo que quiere decir esto es lo siguiente: para que el hombre pueda satisfacer necesidades fisiológicas, debe participar en aquellas condiciones del entorno que le exigen adaptarse. En este caso específico, el hombre debe trabajar y producir, en donde a través de diversas especies de trabajo contribuyan a integrar diferentes formas de conexión con los demás, y así es como funciona el sistema económico. Básicamente, el modo de vida está determinado para el hombre de acuerdo con las características de ese sistema, motivo por el cual el hombre se ve en la obligación de aceptar sus condiciones que le tocó vivir, si es que quiere gozar de la autoconservación. Fromm agrega que la religión, el nacionalismo, las costumbres y las creencias constituyen un refugio contra lo que el hombre teme: el aislamiento. Esta es la razón por la cual el hombre tiende a la búsqueda de un grupo social, institución, religión, y este sentimiento de querer pertenecer nace a partir de la necesidad compulsiva en la que se obtiene una conciencia subjetiva, es decir, cuando el individuo tiene conciencia de sí mismo, que se entiende o se ve como una entidad individual, separada de los otros y de la naturaleza misma. En pocas palabras, tener conciencia de la muerte, la vejez, la enfermedad y la magnitud de la pequeñez del hombre en comparación al universo representa un peligro, pues tan solo muestra la insignificancia e impotencia para hacerse de la realización y certeza absoluta. Freud a esto le llama como sentimiento oceánico, en donde en el siguiente capítulo se abordará más a profundidad dicho concepto psicoanalítico. En conclusión, finalmente quizá la libertad sea un asunto totalmente ilusorio. No necesitamos estar fuera de una prisión, pues incluso somos presos de nuestros propios pensamientos. Pensamientos que ni siquiera son propios, en muchas ocasiones ya eran de alguien más. Personalmente, he observado cómo cada día se suelen perseguir el deseo de los padres, o que la sociedad ha inculcado. Sueños que el mercado ha ofrecido, expectativas que formamos sobre la vida, la felicidad, Dios, la libertad. Claramente hay quienes se conforman con las respuestas equívocas a las preguntas más profundas del ser. Todos nos hacemos esas preguntas, pero pocos están dispuestos a confrontarlas.
La verdadera libertad del ser humano se halla en la elección basada en el entendimiento, comprensión y conocimiento. Una libertad positiva en la que el hombre pueda determinar su propia vida. O como alguna vez dijo Sartre, una vez que la libertad ha iluminado el corazón del hombre, ni los dioses tendrán poder sobre él. Así que ese fue todo el podcast del día de hoy. Te agradezco si llegas hasta aquí. Y como siempre, cuídate un chingo, te amo un chingo. Que pues por el momento este fue el podcast. Chingón que me escuchaste. Nos estaremos escuchando en otro. Cuídate. Bye. ¿Qué tal, bro? Mi nombre es Diego y durante aproximadamente 20 años son los que he vivido en esta tierra flotante. Muy poco, ¿no? Sin embargo, durante estos relativamente cortos años son los que he podido llevar a cabo mi desarrollo humano, y parte de este desarrollo han sido aprendizajes bastante significativos que conformaron mi manera de pensar y de ser. A través de ciertas experiencias que configuraron mi personalidad, es que pude observar que solo formaba parte de una gran maquinaria social, en la cual muchas veces no me reconocía a mí mismo. No sabía si realmente estaba siendo leal a mi esencia y a lo que sentía, o si solo era alguien más para cumplir una función social más. A partir de este despertar ante una realidad mucho más consciente es que pude tomar la narrativa de aquellas cosas que me sucedían, siendo yo el arquitecto de mi camino. Sé que hay muchas personas confundidas con respecto a quién verdaderamente son, qué es lo que quieren y a dónde se dirigen. Mi proceso comenzó cuestionando mi existencia, cuestionando todo mi sistema de creencias y resignificando mi pasado para soltar la incertidumbre del futuro, para poder estar pleno con mi presente. Estoy seguro que si tú eres una persona que también cuestiona este tipo de cosas, también puedes descubrir el gran potencial que tienes siendo tú mismo. Esta es una fiesta de pensamientos y eres totalmente libre de elegir los pensamientos que mejor te construyen.